El reto demográfico y el despoblamiento rural es un problema que nos afecta a todos. Ante este desafío de conocer la realidad de nuestro mundo rural, nace B-Rutal, una iniciativa de emprendimiento social que quiere conocer de primera mano esta realidad. ¿Te gustaría que en el futuro hubiera gente que también realizara un poco trabajos un poco diferentes para lo que es la vida rural, como haces tú? Más gente. Me gustaría que los jóvenes vinieran, sí, claro, y fueran un poco más creativos. Este pueblo, ¿cómo te gustaría que fuera dentro de 30 años? Pues realmente me gustaría que se siguiera manteniendo lo mismo. Porque que crezca un pueblo en exceso ya deja de ser un pueblo. Entonces, mantener las tradiciones, que todo el mundo sepa de todo el mundo, eso en una ciudad se pierde, no sabes ni cómo se llama el vecino. Aquí te pasa cualquier cosa y todo el mundo te conoce y conoces a todo el mundo. O sea, ¿te gustaría que se mantuviera el tamaño, pero la forma en la que vive la gente, ¿te gustaría que se mantuviera o te gustaría que hubiera más, no sé, lo invento, más jóvenes o más gente que se dedicara a otras cosas? ¿Cómo te gustaría que viviera la gente? O si fuera exactamente igual o algún cambio. Hombre, por supuesto que vinieran más jóvenes, porque aquí cada vez hay más mayores y los mayores, pues por desgracia, pues nos van dejando. Entonces lo ideal sería que la juventud se animara más. ¿Has cambiado de alguna manera tu método de trabajo? He cambiado pequeñas cosas, ¿sí?, que las voy a dejar así porque me facilitan a mí el trabajo y además me permiten pasar más tiempo aquí. Muy bien. Es que cada uno supongo que tiene que mirar un poco lo que hace y cómo puede mejorarlo para no estar todo el día pendiente de solo trabajar. Ya. Porque una cosa muy importante es vivir. Sí. ¿Sabes? Y la gente se pierde en el trabajo, en la rutina, en el estrés y se pierde lo bueno y lo bonito de la vida. ¿Qué tal se vive en este pueblo, desde tu perspectiva personal? Yo vivo encantado. Bueno, pues a ver, yo soy Mario Miana, soy el concejal de Cultura, Turismo y Fiestas. Bueno, y ahora te vamos a hacer ya unas preguntas más relativas al pueblo y esto. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué tal? Espera, la volvemos a hacer. Mi cuñada. Me gustaría un poco que me contaras de qué trabajas y cómo has podido también teletrabajar desde aquí. Vale, yo trabajo en el Instituto Tecnológico de Aragón, pues, esa es mi actividad principal. Luego doy también clases en la universidad, lo compagino pues tanto la docencia en la universidad como con la investigación en el ITA. Y entonces, bueno, pues cuando surge este problema, bueno, pues se nos da la oportunidad de teletrabajar y la verdad es que vinimos y estuvimos, pues, llevamos aquí desde el mes de marzo y estamos muy a gusto. Sí, a ver, yo soy técnico de investigación, entonces nos dedicamos a realizar proyectos para empresas, proyectos bajo contrato, o bien proyectos de financiación pública competitiva o bien proyectos de financiación privada. ¿Y cómo has podido desempeñar esa actividad desde el UESIA? Bueno, pues simplemente con una conexión de internet y con relación a la universidad lo mismo. He podido atender a mis alumnos mediante Zoom, mediante Google Meet, he podido dar clases en remoto. Yo creo que bueno, se les ha podido dar no el mejor seguimiento, porque evidentemente la clase cara a cara pues te da mucha más información de si los alumnos se están enterando, no se están enterando. Eso hubiera sido lo ideal, no se ha podido hacer. Bueno, pues ha habido opciones para sobrellevarlo lo mejor posible. Bueno, ya para cerrar, vamos a hacer una pregunta un poco más personal y directa, que es, de este pueblo que estamos ideando, ¿qué estás dispuesto a hacer tú personalmente para que llegara a ese objetivo o qué estás haciendo ya? Primero que haces es quitarle tiempo pues, a lo que se lo tienes que quitar, o a lo único que se lo puedes quitar, que es a tu familia, a tus amigos, al círculo más cercano. Evidentemente tienes que cumplir tus 40 horas de trabajo, si te metes en otro jaleo pues tienes que cumplir las horas a las que te comprometes, y donde vas recortando es precisamente en eso. Entonces,